Doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, 2 veces senador por Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Ministro de Deportes, sí. y actualmente miembro de la Junta Monetaria, tengo entendido. Eminente, ¿no? Médico, psiquiatra, psicólogo clínico, médico psiquiatra, en el país pocos políticos que una profesión tan delicada, ¿verdad? Egresado de universidades prestigiosas de aquí y del extranjero, ¿verdad? Atleta siempre. Yo recuerdo, agrónomo también. Agrónomo y políglota. Y yo lo recuerdo siendo vicepresidente de la República, en el Mirador, en la madrugada, porque en la madrugada había una cancha de voleibol, donde el doctor Fernández Mirabal, pues, todos los días practicaba ese duro deporte. Bienvenido a este Gobierno de la Mañana, doctor. Buenos días a ustedes, gracias y buenos días a todos los oyentes. Gracias por permitirnos compartir ideas en este programa. Buenos días, doctor Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Este anuncio anoche del presidente del partido, hasta anoche, Leonel Fernández, presentó su renuncia como presidente del partido y como miembro de esa organización política. ¿Esto en qué circunstancia deja al Partido de la Liberación Dominicana de cara al próximo torneo electoral? Bueno, rápido le diría 3 cosas importantes. La Lupe lo canta muy bien diciendo que cada quien en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Creo que cada uno presenta su punto de vista y el doctor Leonel Fernández presentó su punto de vista. Luego pasará aquello que decía mi madre, que el que dice lo que quiere oye lo que no quiere. Pero hay una cosa importante en el discurso del doctor Leonel Fernández, y es que reconoció la honorabilidad y la capacidad de los miembros de la Junta Central Electoral. Es la parte que yo creo más importante, porque luego le echó la culpa, porque a veces yo me gusta buscar soluciones, a otros le busca buscar culpables, y le echó la culpa de los otros al Partido de la Liberación Dominicana y a esos compañeros que nos dijo una cantidad de epítetos, pero indiscutiblemente que el reconocer que la Junta Central Electoral ayuda mucho, porque una cosa que le haría mucho daño a la democracia y a la estabilidad del país, que es lo que debemos cuidar como la niña de nuestros ojos, porque si hay algo que el PLD tiene, es que ha garantizado estabilidad económica, política y democrática durante el periodo más largo de la historia republicana, de crecimiento económico sostenido. Esa estabilidad hay que cuidarla, pero hay que cuidar nuestras instituciones. Y el hecho de que algunos se presten a querer desprestigiar a la Junta Central Electoral y a sus integrantes es peligroso para la estabilidad, porque frente a la pírrica votación que obtuvo el PRM, que es nuestro adversario real, ya se están adelantando, y su propio candidato lo decía fuera de cámara, ya anoche dijo que se prepara, que no va a aceptar fraude, porque parecería que es como hereditario, porque ya su padre anteriormente siempre le ganaban por fraude, excepto cuando ganó en Santiago, como fue sorpresivo y hubo que despertarle. La realidad es que nosotros tenemos que garantizar la estabilidad, y la estabilidad parte de que el fallo que la Junta Central Electoral debe reconocerse, y si son honorables, no van a dar un fallo que no sea honorable. Entonces, al fin y al cabo, debemos reconocer al doctor Leonel Fernández porque hizo ese reconocimiento. La otra cosa, la tercera que diría, es que de alguna manera ahora nosotros tenemos que recomponer el panorama político, porque en el Partido de la Liberación Dominicana, que Juan Bosch siempre decía que es un partido de líderes desde abajo hacia arriba, se habían descuidado bajo la presidencia del doctor Leonel Fernández la reunión de los comités de base, de los comités intermedios. O sea, la estructura se había debilitado un poco. Eso es lo que debemos ahora impulsar bajo nuestra dirección. Eso es un tema, parte de la recomposición. Y eso es, digamos, si el propio Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, decía que éramos una fábrica de presidentes y fabricamos 2 buenos presidentes, él y el compañero Danilo Medina, pues es justo que ahora sigamos trabajando para
el nuevo candidato nuestro, que es una persona sencilla, afable, dinámica, no es un catedrático, no es un discursiador, es un hombre eficiente en las responsabilidades públicas, el compañero Gonzalo Castillo, pues llegue a la presidencia de la República con estabilidad y reconociendo que la Junta Central Electoral lo que diga, eso será. ¿Cómo usted valora las declaraciones recientes de el ex miembro del comité político y ahora dirigente de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez Peña, que dice que ya tienen un acuerdo en más de un 80% con el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, no sé, en base, ellos sabrán lo que pueden hacer. Eso ya es una decisión propia que nosotros respetamos, a dónde lo llevan. Pero al fin y al cabo, ya les dije a ustedes que el que se está ahogando hasta de una jabilla se agarra, dicen en el campo. El que ellos tendrán que buscar y ya lo han planteado, pero eso es una decisión de ellos. Lo nuestra es fortalecer las debilidades que había tenido el Partido de la Liberación Dominicana bajo la presidencia del compañero Leonel Fernández y dedicarnos a impulsar cada vez más ese partido que es el único que tiene profundas raíces en la sociedad dominicana, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Los otros son agrupaciones políticas, que es la que a ciertos poderes externos le gustan, que son las que cambian su rating de acuerdo a las redes sociales, como Macron en Francia, que de acuerdo a las redes sociales lo suben y lo bajan, porque ya no hay la estabilidad de un partido socialista que sostenía a eso, donde no hay partidos políticos estables. La democracia es muy frágil y estos partidos políticos son los que buscamos fortalecer, inclusive con la ley de partidos y la ley electoral. Porque, por ejemplo, en Argentina se han hecho todos los esfuerzos por destruir al Partido Justicialista y no se logró. Y mira, el Partido Justicialista estuvo 4 años fuera, manejaron la economía muy mal, los improvisados de Macri, y ahora el Partido Justicialista de nuevo va a ganar las elecciones. Porque realmente es una fuerza política. Eso es el PLD aquí. Y eso hay muchos sectores que coinciden en destruir al PLD. Esa es la realidad, porque esa es una fuerza política que tiene sus propias decisiones. Inclusive hay sectores, fuerzas externas que le incomoda bastante que nosotros hayamos restablecido relaciones con China, porque respetamos nuestra soberanía, de acuerdo a nuestros intereses reales. No obedecemos a lo que nos mueva. Estamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque supimos trabajar para llegar, y ahí a veces votamos a favor de un lado o a veces a favor de otras posiciones, pero con soberanía y respeto a nuestra propia independencia. Doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República y miembro del comité político del PLD, ya han renunciado 5 miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y nos gustaría saber cuál es la situación en este momento de ese partido, si esos son generales con tropa o son generales sin tropa, como ellos dijeron que eran ustedes, los demás miembros del comité político que apoyan a Danilo Medina. Mire, todo el mundo tiene sus tropas. Cada uno tiene tropas, unas tropas más pequeñas, unas tropas más grandes. Nosotros respetamos al que quiera irse a acompañar esa nueva situación, porque eso es ya lo dije, en el reino de las abejas, te decía afuera, existe un orden natural. Una abeja cría a la otra, reina pone obreras a alimentarla para que le den la jalea real y todo. Y cuando esa abeja crece, llega un momento en que coexisten las dos un tiempo, pero hay un momento en que deciden una quedarse como colmena produciendo miel y otra se va con un enjambre que normalmente cuando le hacen así un poco de ruido se asientan en árboles pequeños. Bueno, ellos se fueron, que hacen por cierto unos ruidos como los drones. La palabra dron quiere decir zángano, que hacen por eso el dron es zángano la palabra. Los zánganos hacen mucho. Sí, las zánganos hacen mucho ruido y se asientan donde quiera. Ellos se han ido a sentar a un palo que he visto inclusive que el presidente, el fundador de ese partido, se sintió en un discurso que vi anoche avergonzado en eso. Pero eso es un tema de ellos, que yo respeto las tropas que tengan. Yo he visto demasiadas divisiones al interno, escisiones, gente que se ha ido. Cuando yo entré en el PLD en septiembre del 1978, o sea, 5 años después de fundado, que fue cuando la conferencia Ho Chi Minh
Recuerdo que ahí lo primero que hubo fue una decisión y ahí se fueron Amiro Cordero, Tonito Abreu, Euclide Gutiérrez, Franklin Almeida, se fueron. Lamentable, pero seguimos construyendo. Después se fueron en el 80 y tanto los Fiallos, era una división bastante ideológica y era una lucha ideológica. Y después se fue el compañero Alburquerque, otro sector, y después se fueron los compañeros del ala sindical del partido, se fue, y seguimos. Otros han vuelto, porque esto es como la marea. La marea sale y tira la espuma a la playa, y vuelve y recoge la espuma, y vuelve y la tira. He visto demasiadas divisiones, y mi mamá siempre advertía. Recuerdo cuando don Juan se disgustó en aquel enfrentamiento frente a Norge Botello, el compañero Norge Botello, y mi mamá decía, anda, aunque tú no quieras, anda personalmente. Norge Botello no era que yo quería, sino yo decía, mamá, pero yo no me puedo meter en eso, es arriba. Y dice, no, anda y dile a Norge que se recuerde de todas las divisiones del 14 de junio, que nos perjudicábamos, porque las divisiones solo nada más favorecen al adversario. Y yo fui y se lo dije a sí mismo, porque era un mandato de mi madre. He visto muchas divisiones, nunca oso hablar mal de los que se van, porque hay mucha gente buena que se va, que luego volverá, cuando se den cuenta que allí no hay una razón ideológica para haberse ido. Es una lucha de poder entre un compañero que creía que éramos una fábrica de presidentes, pero siempre quiere ser él el único presidente. Entonces, lógicamente, oye, nosotros estamos abajo esperando también que haya la oportunidad para otros, y esa es la realidad. Creo que lo importante es seguir fortaleciendo al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, un gusto tener a Jaime David. Hoy está convocado esa reunión. El Pleno Nacional de Dirigentes. Pleno Nacional de Dirigentes. ¿Qué se puede esperar allí? Se ha estado especulando quién va a tomar ahora la rienda del partido, la presidencia, provisionalmente. Pero, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora después de la renuncia? Bueno, el objetivo principal del Pleno Nacional de Dirigentes es orientar hacia dónde va nuestra campaña electoral. Ya lo dije, para el fortalecimiento del partido. Creo que ya ese tema de hablar de quién va a ocupar la presidencia, si va a sustituir el miembro del comité político, eso se hará posterior a una reunión cuando el secretario general, que estatutariamente es el que debe convocar al comité político, lo convoque. Entonces trazamos una ruta para discutir todos esos temas. En el PLD no tenemos prisa, más que la única prioridad nuestra es mantener la estabilidad del país. La estabilidad, no dejar que estas rabietas pequeños burguesas nos debiliten el país. Esa es la realidad. Porque don Juan lo definía, la pequeña burguesía, y sabe, son rabietas. Yo, como profesional de salud mental, le debo decir a ustedes que la adrenalina, que es una de las que más influye como neurotransmisor en los reflejos, es la que le da los reflejos al pelotero en un roletazo para poder sacarla como de abajo y saber que iba a dar un bound, todo eso. Pero esa adrenalina es traicionera cuando se sobrecarga. Y por eso usted ve que uno que se ponchó llega al dugout tirando, rompiendo el bate, rompiendo todo, pero usted en ese momento nunca ha visto el manager decirle nada. Nunca, porque es como que usted a un hijo suyo, cuando hace una rabieta, y se lo aprovecho para dárselo de consejo a todos los oyentes, nunca lo quiera enfrentar cuando está subido, alterado, porque le puede faltar al respeto a usted, porque está ahí, tiene un descontrol de los neurotransmisores. La adrenalina está descontrolada. Hay que dejar que se enfríe y luego usted habla y lo va a escuchar profundamente, igual que a los peloteros, a los jugadores. Entonces eso pasa. En este momento hay unos que están sobrecargados de adrenalina porque fue un choque muy duro, tenían la esperanza de ganar, no ganaron. Luego no oí anoche que se mencionó el tema del famoso algoritmo. No. El algoritmo no se mencionó. Lo que se dijo fue que las primarias fueron un matadero electoral, el más grande del siglo XXI. Esas son palabras, el trastueque, el gacetazo, todas esas cosas las hemos oído en la historia política. Como diría una vez, cuando fue el presidente Nixon a visitar por primera vez al presidente Mao Zedong, entonces le dijo que la preocupación de Estados Unidos era que China pudiera invadir a Taiwán. Y el presidente Mao, en su parsimonia oriental, le dijo, eso lo estaremos discutiendo los próximos 100 años. Y todavía están discutiendo, se murieron los dos, y ese es un tema de discusión actual. Esos temas de
En la República Dominicana hay una desconfianza muy grande, esos temas de la cultura del fraude o no fraude, eso es parte de la debilidad de la cultura democrática. Que no es que no hay debilidades, las hay, pero lo importante es nosotros ir corrigiendo las debilidades. Mis cartas fueron siempre, vamos a resolver desde adentro, porque el objetivo de don Juan cuando creó el PLD no era precisamente él siempre ser candidato a la presidencia. O sea, yo en el fondo no entré al PLD pensando en que yo debía ser candidato a la presidencia siempre, ni me lo imaginé. Y llegué hasta vicepresidente. De ahí decidí seguir construyendo mi militancia como ciudadano responsable. Entonces, al fin y al cabo, ya usted llegó 3 veces. Pues permita que otros, porque ese es otro tema que es importante, el que permitamos que otras figuras se descollen, que puedan desarrollarse a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, ahora a lo externo. Esperamos que así sea. Doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, entre otros cargos importantes, ministro y, como dije al principio, médico, psiquiatra, psicólogo clínico, ingeniero agrónomo, bueno, un hombre evidentemente sabio. Doctor, saliendo un poco del tema, una pregunta quizá imprudente de mi parte, yo he insistido mucho en eso, no sé, te dirá, de Dios y jode. ¿Fue necesario que se le quitara el nombre de un héroe nacional, héroe de la independencia o héroe de la separación con Haití, héroe de la restauración, ¿verdad? Salcedo, que no es Pepillo, sino el otro? Se le quitara el nombre para ponerle los de sus sobrinas, las hermanas Mirabal, que tantos homenajes se le han rendido y faltan rendirle homenaje, pero no sacrificando la memoria de un héroe nacional. ¿Era necesario cambiar el nombre a la provincia y quitarle el de ese héroe? Bueno, lo primero es que no hay preguntas indiscretas, don Álvarez, sino respuestas inadecuadas. Yo trataré de dar la respuesta adecuada. La realidad es que como esa provincia se hizo a contrapelo, y quitaron el municipio Salcedo, se lo quitaron a Espaillá, y el municipio Tenares se lo quitaron a La Duarte, y el distrito municipal en ese entonces de Villa Las Aguas, que era Villa Tapia, se lo quitaron a La Vega, y la formaron a contrapelo por una decisión política propia de la dictadura. Siempre los habitantes de Tenares y Villa Tapia no se sentían adecuados con el gentilicio de salcedenses. Esa era la realidad, porque a Salcedo no se le ha quitado el nombre, se le dejó el nombre al municipio. Sí. Entonces, cuando yo fui senador, encontré ese proyecto allá de declarar la provincia de Hermanas Mirabal, pero por razones éticas yo nunca lo toqué y se cayó. Que lo había introducido por primera vez, lo introdujo el doctor Salvador Forastieri, que era diputado en el 82-86. Y después se siguió y volvió alguien y lo reintrodujo. Pero yo nunca lo toqué porque era un tema delicado y ético. Después se hicieron encuestas y resulta que en Salcedo el 50% estaba de acuerdo y el 50% en desacuerdo. Pero en Tenares y Villa Tapia el 100% estaba de acuerdo, en los dos. Pero Salcedo se quedó con su nombre del general José Antonio Salcedo, Tito Salcedo, como le decían, y todos estamos conformes al fin y al cabo. Pero, por tanto, creo que la justificación contribuyó a unificar un territorio que había sido hecho a contrapelo por la decisión dictatorial. Doctor Jaime David Fernández Mirabal, el Partido de la Liberación Dominicana, y quiero volver de nuevo al tema de la plenaria, ¿cuáles son ya los pasos esenciales que tiene que dar el PLD de cara no solamente a la concertación de las alianzas? Tiene que preparar ya su boleta dentro de 6 días para presentarla al Pleno de la Junta Central Electoral, y la estructuración interna, porque como usted bien señala, esta renuncia del Partido de la Liberación Dominicana del presidente Leonel Fernández va a arrastrar a otro liderazgo, tanto de base como medio del PLD, podría arrastrarlo. Entonces crea un nivel de vacío. ¿Hay algún plan para inmediatamente ir trabajando con lo que fue la reestructuración inmediata del PLD? Bueno, eso es parte de las cosas que tendremos que discutir. Hoy habrá un pleno nacional de dirigentes para trazar las líneas generales, y en el Partido de la Liberación Dominicana vamos siempre de lo general a lo particular, y una metodología, y de lo particular a lo general. O sea, vamos a trazar todo ahí, y ahí discutiremos, como dije, la próxima reunión del comité político, y vamos a discutir todo, siempre recordando que nuestro adversario es el PRM, que hacia donde van a querer unificar fuerzas alrededor del PRM.
o alianzas subterráneas con el PRM porque para aplicarnos el que debemos salir del poder. Pero realmente nosotros tenemos una responsabilidad histórica. El PLD en el poder le ha dado estabilidad a la República Dominicana. No así esos desprendimientos de las fuerzas políticas que nos adversan, que cuando han llegado han desestabilizado la economía. Es más, ellos mismos fueron capaces de ampliar del caballo a don Antonio Guzmán y cancelaron a todo el que era de don Antonio Guzmán. Lo cancelaron y pusieron de Jorge Blanco. Y luego el doctor Jorge Blanco prefirió que ganara el doctor Balaguer y no que ganara el licenciado Jacobo Magluta. Esa no es nuestra política, esa no es la escuela que nosotros seguimos. Nosotros lo general está por encima de lo particular. Y quiero contarle una anécdota rápida. En el 92, cuando el doctor Balaguer, que yo era senador en ese momento, éramos 12 senadores, todavía el doctor Maspuy no se había ido, llegó la reforma tributaria, la reforma arancelaria al Senado de la República. Pero ahí teníamos unas ciertas alianzas con dos del PRD, que era el doctor Alburquerque y el doctor Parra Beato, y a veces conseguíamos el voto del EGER. Entonces, nunca había una mayoría que el doctor Balaguer pudiera manejar. Y cuando llegó la reforma, nosotros dijimos, no vamos a aprobarla. Porque imagínate, estamos en una lucha de que se vaya ya, de que... Y Juan Bosch nos llamó y nos dijo, esa reforma hay que aprobarla. ¿Y cómo va a ser? Le dijimos a don Juan, porque nosotros no vamos a apoyar a Balaguer. Dijo, no, es que esa reforma está por encima de Balaguer. Eso mantiene la estabilidad de la economía del país. Y nosotros no estamos para desestabilizar el país. Lo general para Juan Bosch estaba por encima de lo particular siempre. Y eso es importante recordar, que en el Partido de la Liberación Dominicana, la fuerza del PLD y el compromiso que nosotros tenemos de mantener la estabilidad de la nación está por encima del disgusto de una débil cultura democrática de algunos de no querer aceptar que desgraciadamente no les fueron favorables los votos. Doctor, ¿cómo toman ustedes la parte del discurso de Leonel Fernández que acusa a quienes han estado en la dirección del partido hoy de depender de decretos? Y en el caso de la famosa OTAN, de ser una especie de muro de hierro, de castas y esos términos. Oh, mire, esas son fábulas. Todo eso existió antes, siempre. Eso es como el lobo que encontró a Caperucita, porque las fábulas son muy cortas. Le dijo, Caperucita, ven que te voy a besar donde nunca te han besado. Y ella dijo, pues será en la canastica. O sea, como que hemos descubierto América. No, yo no me gusta responder todos los epítetos, todos los argumentos, medias verdades, otros que no son verdades, fábulas, que se hicieron en el discurso. Porque, como le dije, este no es el momento de nosotros desviarnos hacia atrás, responder eso. Es de seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. O sea, al fin y al cabo nosotros, muchos que se fueron volverán. Al fin lo que tenemos que hacer es enfocarnos en que nuestro adversario es el Partido Revolucionario Moderno, sin considerar a nadie, digamos, subestimarlo. No, todo el mundo es importante en una fuerza política. 1, 2, 100,000, 200,000 son importantes. Pero al fin y al cabo, todos los que ganaron sus candidaturas, aunque estuviesen apoyando al doctor Leonel Fernández, o estuvieran... Una cosa, es que se ha querido dividir como que este partido son leonelistas y danilistas. No, nosotros somos PLDistas. Nosotros somos del Partido de la Liberación Dominicana, que en un momento determinado coincidimos en unas posiciones políticas y otro determinado. Yo a los dos los enfrenté y a los dos les apoyé en su momento determinado. No, aquí en el PLD no hemos perdido la cabeza. El compañero o la compañera que ganó una candidatura, la ganó porque tiene méritos para ganarla, pero porque era PLDista, aunque hayan votado por él los que querían de presidente al doctor Leonel Fernández, o que querían de presidente al compañero Gonzalo Castillo. Los dos, esos ganaron y esos estarán ahí siendo apoyados por el pueblo dominicano, que además tiene el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana. Usted lo conoce bien, porque usted fue 4 años vicepresidente de Leonel Fernández. ¿Cuál considera usted, vamos a
a referirnos a lo que es su condición profesional, psiquiatra, psicólogo, ¿cuál considera usted que ha sido realmente la razón por la que Leonel Fernández, después de haber sido 3 veces presidente en el PLD, decide abandonarlo? Bueno, mire, yo no estoy para psiquiatrizar a los compañeros ni hacer un análisis psiquiátrico. Yo creo que hay una cosa en la debilidad de la cultura democrática. Hay que entender que si usted cree que es una fábrica de presidente, hay que darle oportunidad a otros compañeros. Hay que darle oportunidad a otros que surjan. Hay otros compañeros y compañeras que tienen grandes condiciones. Ahora, si solo quiere ser usted y ya usted ve que por ahí no hay posibilidad de ser, pues se toman ese tipo de decisiones que se tomaron. Porque usted está pensando en un proyecto personal. Ahora nosotros estamos pensando en un proyecto colectivo de un partido de líderes que quiere construir cada vez nuevos espacios. La llegada al poder del compañero Gonzalo Castillo recompondrá también, porque tendrá otro estilo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos planteando es nuevas ideas para hacer mejor lo que hemos hecho bien. Para hacer mejor lo que hemos hecho bien. Ese es nuestro planteamiento. Pero subyace que tenemos que corregir también algunas debilidades. El Partido de la Liberación Dominicana había descuidado la estructura de los comités de base, de los comités intermedios, y eso hay que fortalecerlo. Porque de alguna manera eso es lo que nos ayuda a gobernar bien y a dar estabilidad a todas las medidas de políticas públicas que tomemos. ¿Usted cree como buena y válida la razón que da Leonel Fernández para salir del PLD cuando dice que el PLD de Bosch ya no existe, que ya ese PLD murió prácticamente y que él lo está haciendo por un asunto de principios, o se trata de que tiene el ego herido por la derrota interna? Mira, en el amor en los tiempos del cólera, empieza diciendo que era inevitable que al sentir el olor de las almendras amargas, le recordaría siempre la historia de los amores contrariados. Al fin y al cabo, todo lo que se dijo anoche eran, como uno dice, son cosas que uno la tiene embuchada en el lenguaje y desembucharon, pero desembucharon de la forma que yo no la considero la más correcta. Porque, como es que nos dimos cuenta después de 18 años presidiendo al Partido de la Liberación Dominicana, que todo eso que usted dijo estaba pasando y usted no lo veía? O sea, ¿cómo es que por eso fue que cuando escribí una carta dije que cuidado con que nos parezcan malos hoy los que parecían habilidades políticas ayer? O sea, hay que tener en cuenta eso. La política cambia mucho. El PLD no es el mismo. Ya lo decía Neruda, que nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no es el mismo, porque ya no está la Guerra Fría. No, o sea, hay otras circunstancias. Es un partido abierto, no es un partido de cuadros. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha tenido en cuenta que lo general está por encima de lo particular y que la estabilidad económica y política no se pone en juego por intereses particulares. Doctor, la salud en la República Dominicana hoy, ¿cómo anda? Bueno, indiscutiblemente que hemos avanzado, pero no lo suficiente como se debería avanzar. Nosotros a veces tenemos visiones diferentes del sistema de salud, inclusive dentro de nuestro gobierno. O sea, a veces uno se enfoca más en la atención en salud y otros se enfocan en la prevención de la salud. Ser salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Entonces hay que enfocar mucho más en prevenir la enfermedad que en curar la enfermedad, porque la gente aquí se fía si en el hospital hay medicamentos, si no hay medicamentos. Lo ideal sería que evitemos llegar al hospital. ¿Cómo? Hay que tener cada vez más áreas verdes, hay que hacer más actividades deportivas, hay que hacer más programas, hay que vacunar, y eso se está haciendo, pero se puede ampliar involucrando cada vez más a la sociedad. Si en cada área usted tuviera personas, como existen en algunos campos, como estamos trabajando en la zona montañosa de la provincia de Hermanas Mirabal, donde las promotoras de salud van a invitar a cada casa donde hay una persona de la tercera edad, cuáles son sus vulnerabilidades o sus potencialidades, si puede ser productiva o no, donde hay un niño que no está yendo a la escuela, o donde hay una embarazada que no se está chequeando por diferentes razones, o donde el médico no está durmiendo en la clínica y a medianoche no hay una atención. En ese sentido podemos avanzar más, pero indiscutiblemente que hemos avanzado, hemos remodelado los hospitales y hemos hecho muchas cosas. Doctor,
Trujillo dijo en Santiago, ya en la parte final de la tiranía, ya eso en 1960 más o menos, las cosas están bien. De repente, un par de tragos en la cabeza, sobre todo el trago de él, que era el que sé yo qué, segundo, primero, ¿cómo es? Carlos V. Carlos, que sé yo qué cosa. Bueno, entonces dijo, solo tengo dos problemas. Algunos comunistas que hay aquí en Santiago, que sé yo qué, y las hermanas Mirabal. O sea, coño, ahí fijó la sentencia de muerte de las muchachas, pero una cosa imprudente. Pero además, ¿por qué eran para él uno de los dos grandes problemas que todavía le quedaban sus tías, las hermanas Mirabal? ¿Qué? Bueno, lo repitió en Villatapia, en casa de don Rafael Quesada, en unas patronales de San Rafael. Lo repitió. Ahí se confirma que el asesinato de las hermanas Mirabal, igual que el asesinato del doctor Tejada Florentino y de muchos otros, fue en crímenes de Estado. Tejada Florentino, el médico, ¿no? Sí, el médico famoso, cardiólogo, que igual se le pudo poner a la provincia doctor Tejada Florentino, que era un hombre ilustre. La realidad es que eso era un crimen de Excusa Estado. que le interrumpa brevemente, doctor. Su colega, el doctor Tejada Florentino, eminente médico, ¿verdad? Que lo van a sentar en la silla eléctrica y él dijo, yo soy médico y soy cardiópata, mi corazón no aguanta la silla eléctrica, me van a matar. Eso es verdad. Sí, porque él tenía un marcapaso. Coño. Y entonces él le dijo, pero luego su cadáver nunca apareció. O sea, él fue desaparecido total. Son de los crímenes de Estado que se han cometido. Y la realidad no. El tema de las hermanas Mirabal tenía que ver por un tema de un movimiento político que estremeció la simiente. Eran los hijos de las propias familias beneficiarias de la dictadura que se habían organizado. Eran mujeres intelectuales que habían tenido un papel importantísimo en la universidad y de alguna manera era una espinita en el zapato, tan grande como la que la iglesia, el tema de la iglesia, la pastoral que la iglesia había hecho en enero del 1960 frente a la masacre que se cometió con tantos jóvenes que descubrieron el famoso el complot develado. Sí, claro. O sea que es un tema de la reacción de un dictador, la megalomanía de los dictadores que creen que para ellos nada puede ser algo que le afecte, porque esa es la intolerancia de las dictaduras, realmente. ¿Por qué, escúcheme doctor, por qué su madre, doña Dedé, es la única que sobrevive? Esa es una pregunta que tantos niños le hicieron a mi madre siempre en el Museo Hermanas Mirabal, ¿no? Ella decía, ¿y por qué usted quedó viva? Mi mamá siempre decía, me dejaron viva para contar la historia. Circunstancias. Mi papá siempre fue muy dominante. Y de alguna manera mi papá tenía informaciones de que eso se iba a ejecutar. Y como mi padre no estaba preso, mi papá no permitió que ni al primer viaje, ni al segundo viaje, mi mamá fuera. Tanto que hay que recordar que el primer viaje no pasó nada. Y en el segundo viaje, que una hermana de mi abuela iba a ir, pero después no pudo ir, y fue mi tía Patria, que vino el día antes a ver a su marido aquí, porque el dictador tenía la orden que había dado era de matar a Minerva y a María Teresa. Patria no estaba incluida. Inclusive a quienes trasladaron fueron los esposos de Minerva y María Teresa. A Puerto Plata. A Puerto Plata. O sea, al de Patria lo dejaron aquí. Patria vino el día antes para ir a acompañarla, porque yo pensaba que cuando iba un grupo, el dictador no sería capaz de ordenar la muerte de tantas personas juntas. Y sucedió la desgracia. O sea que, de alguna manera, había un ensañamiento propio de las mentalidades dictatoriales. ¿Usted cree, doctor, que se ha ignorado el papel del antitrujillista que era el conductor del vehículo de ellas? No, señores, como que hayamos ignorado a todos los que combatieron con Duarte en la fundación de la Trinitaria. Claro. Simplemente hay unos que se destacan más, porque Rufino de la Cruz no era militante del 14 de junio, era un hombre bueno que se arriesgó, porque era el chofer trabajaba con don René Burnigal, que estaba casado con pariente nuestra, y los acompañó con un gesto de solidaridad en un momento en que nadie quería, porque estaban bajeadas las muchachas. O sea que su papel fue muy importante, pero fue un papel más humano y solidario que político. Y ahora un chisme, doctor. Sí. No, pero es cierto que en la inauguración del museo
la viuda del conductor del vehículo, asesinado con las muchachas, de la Cruz, Rufino de la Cruz, no fue invitada a ella, la viuda. No, ya se había muerto hace muchos años. Coño. Doña Delisa se había pues, muerto verdad, hace un mucho chisme. Recuerden que son las fábulas de la canastica. La canastica de la Doctor Jaime David Fernández Lobo. Mirabal, excelente participación como siempre en este gobierno de la Muchas mañana. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con Tremendo nosotros. expositor. ¡Llévatelo, Cundo!